Muy profundamente dentro de cada uno de nosotros hay un relato que espera ser contado. Una historia de sexo, aventuras y supervivencia. Empieza en África, con el amanecer de la humanidad. Viaja a través de épicas sequías y eras de hielo y culmina cuando llegamos a los confines de la Tierra. Hoy contamos la historia de un audaz experimento. En un solo día, en una sola calle, con el ADN de unas cuantas personas, seguimos la andadura de los ancestros de las personas que viven hoy. Y revelaremos cómo todos estamos conectados por el árbol genealógico humano. El árbol genealógico humano. Es la quinta esencia de un crisol. Grandes cantidades de gente de todo el globo han venido aquí durante siglos en busca de una vida mejor. Y siguiendo el East River, al otro lado de Manhattan, descubrimos que nunca han dejado de venir. Este es uno de los lugares más diversos de la Tierra. Queens, Nueva York, Estados Unidos. La gente llega a la feria de la Avenida 30 en el distrito Astoria de Queens, donde el genetista Spencer Wells y su equipo están llevando a cabo una misión. Solo por un lado, así. Están recogiendo ADN de las mejillas de este caleidoscopio de gente para intentar seguir el viaje de la humanidad a todos los rincones de la Tierra en esta sola calle. Pásalo arriba y abajo. Eso es. Este lugar es un microcosmos en el mundo. Aquí hay gente de todo el planeta paseando por la calle. Hoy hemos estado hablando con gente de Bangladesh, de Tailandia, de Pakistán, Ecuador y de la región afrocaribeña. Es una gran oportunidad. Tiene que frotarlo con fuerza, solo eso. Los frotis que se están haciendo hoy aquí forman parte de un gran esfuerzo de National Geographic e IBM llamado Proyecto Genographic. El proyecto ha pasado los 4 últimos años recogiendo ADN de 350.000 personas en todo el mundo. Cariño, ¿te has lavado los dientes esta mañana? Es una investigación para saber de dónde venimos. Una pregunta clave a la que todos buscamos respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis antepasados? Y usamos los medios que tiene la ciencia para obtener esa respuesta. Así estás bien, así me gusta. Mi madre me ha contado que cuando nací tenía vello rubio en la espalda y no sé cómo eso es posible, ya no lo tengo. Ahora cientos de neoyorquinos aguardan en fila para tener respuesta a esas preguntas y saber más de su pasado remoto. Es quien soy. Cuanto más sé de mi pasado, más me entiendo a mí mismo. Creo que buscamos algo inesperado, porque más o menos sabemos de dónde venimos, pero no lo sabemos con certeza. Está muy emocionado. Cree que esto va a cambiar su vida. La genealogía nos permite a la mayoría de nosotros llegar hasta nuestros antepasados 4 o 5 generaciones atrás, quizá hasta los tatarabuelos. Probablemente podemos remontarnos 100 años atrás. Esos son sus antepasados, muy lejanos. Si tenemos suerte, sabremos dónde vivían esos antepasados. Realmente no sé mucho de mis raíces. Sé que procedo de Madrás, del sur de la India. Mis padres vivían allí, mis abuelos también, pero a partir de ellos ya no lo sé. Mi madre es de Corea del Sur. Por parte de mi padre soy alemana, irlandesa e inglesa, y creo que también nativa americana, pero no estoy muy segura de eso. ¿Sabe de dónde son sus antepasados? De Nueva York y nada más. Las pruebas de ADN cuentan una historia más profunda. No nos llevan a unas cuantas generaciones atrás, sino a unas miles. Ahora que no habla, puedo insultarla.
El frotis del interior de las mejillas es una forma de obtener el ADN del libro de la historia que todos llevamos dentro. Toda esa información se copia en cada generación. Pasa a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Lo pasamos continuamente, es una especie de documento de nuestra historia genética que pasa de generación en generación durante cientos, miles de años. No importa de dónde seamos, ni que nuestro aspecto sea diferente. Si volvemos generaciones atrás y a las raíces del árbol genealógico familiar, veremos que todos estamos emparentados. Descendemos de un pequeño grupo de Homo sapiens que empezaron a vivir en África hace unos 200.000 años. Los humanos no abandonaron África hasta mucho después, cuando las malas épocas o la falta de pastos los obligaron. Con seguridad, ellos dieron paso a este puñado de neoyorquinos. La línea de sus ascendientes se diversificó y fue por diferentes caminos del planeta. Pero ahora vuelven a estar juntos en Queens. Vuelven a estar juntos. Una maravillosa y gran sonrisa, preciosa. Desentrañando el ADN de un puñado de neoyorquinos, descubrirán sus historias personales. Descubriremos cómo los humanos poblaron todo el mundo. Maravilloso. Una madre expectante, Kerry Nicholson González, demuestra cómo llegamos a Europa. Sería estupendo averiguar que aunque parecemos diferentes, no lo somos. Estupendo. Kriengray Tanshitsum Ram, chef tailandés, nos lleva a los asentamientos de Asia. Mi abuela decía que seguramente sus antepasados eran de China, que procedían de algún lugar de China. Un modelo de moda, Dave Reed, nos lleva a sus raíces africanas y a lugares que nunca habría imaginado. Creo que mi familia venía de algún lugar lejano. Eran esclavos, pero nadie tiene más detalles. Este frotis es seguramente la única forma de que averigüe algo sobre mis antepasados. Allá voy. Y Michelle de Jesús, maestra de cuarto curso, nos conecta con los primeros norteamericanos. Creo que ninguno de nosotros espera que quede algo en nuestra sangre que nos lleve a nuestra herencia indígena. Sería muy interesante si fuera posible. Nuestras antiguas conexiones pueden no ser evidentes en este grupo. Nuestros ancestros se adaptaron a climas distintos y como resultado los humanos tienen el aspecto físico más variado de todas las especies del planeta. Pero el aspecto puede ser engañoso. Todos somos idénticos a nivel genético. Si miras la secuencia media del ADN de una persona y lo comparas con otra persona de la misma región, aunque no sean parientes, será idéntico en un 99,99%. Quieto, mire hacia aquí. Magnífico. Claro, oscuro, alto, bajo, rizado, liso, marrón, azul. Minúsculos cambios genéticos cuentan para hacer la diferencia. Para seguir nuestros antiguos caminos, los científicos estudian el ADN que se parece mucho. Y en los hombres, como en George Delis, hay un cromosoma Y. Espere, voy a hacer una más. Ha pasado de padres a hijos durante miles de generaciones. Y nos lleva a un hombre que vivió en África hace unos 60.000 años y que llamamos el Adán científico. No era el único hombre que vivía entonces, pero solo su cromosoma Y sobrevivió durante eras. Y hoy cada hombre vivo tiene una copia. En las mujeres como Neshla Dermichi, el ADN viene de unas células especiales llamadas mitocondrias que tienen mujeres y hombres, pero solo las pasan las madres. Eso nos lleva a una mujer que también vivió en África hace 150 o 200.000 años. La llamamos la Eva científica. Ella es la raíz más antigua de nuestro árbol familiar. Para cualquier persona viva de hoy, el viaje empieza en África. Sin palabras.
Pensar que todos tenemos un punto común de origen y el habernos diversificado tanto hace miles, cientos de miles de años atrás es algo bárbaro. Todos los humanos vienen de África, todos somos hermanos. No puedo creer que la gente proceda de África. Nosotros somos de Bangladesh. Es muy emocionante. Mucha gente sabe que nuestras madres y nuestros padres proceden de África. Es solo la primera sorpresa para los neoyorquinos. El equipo de Genographic pronto reunirá a esas personas y les revelará su resultado genético. Con un poco de suerte, obtendremos la mezcla del ADN que nos llevará a nuestros principios en África y al inicio de nuestros distintos y asombrosos caminos. No vamos a escoger todos los linajes del mundo, pero probablemente recojamos los más importantes que hay aquí. Esperamos encontrar algo nuevo e inesperado, pero básicamente creo que tenemos la historia cubierta solo en esta feria de calle. Es una saga épica llena de cambios y giros. Y empieza donde empieza la vida. Todavía no lo sabe, pero Kerry Nicholson González ha pasado a su hijo recién nacido, Leo, lo que otras madres han tenido durante miles de años. Marcadores genéticos que relacionan a ella y a su hijo con todos nosotros. Como muchos otros que llaman hogar a esta ciudad, Kerry no es nativa de Nueva York. Tercera generación de norteamericanos nacidos y criados en Ohio, dejó su pequeña ciudad del Medio Oeste para vivir en la gran ciudad. Me mudé a Nueva York el verano del año 2000 para ganarme la vida con la danza y vine a ver qué pasaba. Y lo consiguió. Kerry es bailarina profesional en un grupo de danza moderna. Enseña pilates. Conoció a un chico, se casaron y fundó una familia aquí. Aún así, como en el caso de muchos que intentan construir su vida en un país nuevo y extraño, Kerry sigue muy ligada a su antigua ciudad. Esta es mi abuela Josephine y mi abuelo John. Esta foto es de su boda. Se casaron en 1945, al acabar la guerra. Y a mí me parece una pareja muy apuesta. Las fotografías y los recuerdos son de las raíces europeas de Kerry, de Eslovenia, de hace más de 100 años. Tienen un valor incalculable. Eso es lo que ha hecho mi vida. Y si todas estas personas no se hubiesen unido, yo no estaría aquí. Aunque Kerry conoce 3 generaciones de su tierra, su ADN puede llevarla a más de 6.000 generaciones por muchas tierras y a la más remota de sus abuelas, la Eva científica. No éramos muchos entonces. Vivíamos en algún lugar entre el este y el sur de África. Eva y su pequeño grupo sentaron las bases para todos nosotros, teniendo hijos. Es algo que me hace avanzar, sinceramente. Es una labor que las mujeres han estado haciendo durante miles y miles de años, y seguiremos así. A pesar de todos los niños que han nacido entre Eva y Kerry, su ADN todavía es similar en un 99,9%. Para seguir las huellas de nuestros ancestros, los científicos tienen que ahondar en ese 1% diferente a través de pequeños cambios en las A's, C's, G's y T's que acumulan nuestros códigos genéticos a través del tiempo. Los científicos los llaman marcadores. Los marcadores nos permiten saber el lugar donde una persona vivió en algún momento de un pasado distante. Si compartes un marcador con alguien, compartes un antepasado con esa persona que sufrió ese cambio en su ADN. No cambian tu aspecto, no te provocan una enfermedad ni te hacen mejor que otros. Solo son un bagaje que pasa a través de las generaciones.
Hace 200.000 años, el ADN de las mitocondrias de la EVA científica recogió uno de esos cambios. Y una A se convirtió en una G. Algunas T se convirtieron en Cs. Inadvertidamente pasó esos cambios a sus hijas, y sus hijas a sus hijas, y siguió pasando a miles de hijas, a Kerry y todas las personas del planeta. Mis bisabuelos eran Iván y Anna Mackovic. Cuando vinieron a Estados Unidos cambiaron su apellido por Mackovitz porque pensaron que era más fácil, lo americanizaron. Como un árbol familiar, los marcadores nos permiten conectar a la gente a través de la historia. Cuando se manifiestan en un porcentaje importante, los marcadores también sirven como un reloj que calcula cuándo vivió la gente. Los grupos de marcadores incluso pueden actuar como mapas de carreteras que nos muestran de dónde vinieron nuestros ancestros y por dónde se movieron. Los científicos llaman a esas diferentes líneas de descendientes haplogrupos, y hay cientos de ellos. Uniéndolos nos dan una línea de tiempo de la emigración humana. En su caso, Kerry es miembro del haplogrupo J. Yo pertenezco al mismo linaje genético, también soy J. El J es un marcador común recientemente hallado en Europa. Es el fin del camino de los antepasados de Kerry. Un poco más lejos en el tiempo encontramos a los J conectados con los R en Oriente Medio. Antes eran N, y el camino nos lleva a África, el único lugar de la Tierra donde convergen todos los ADN. Hay mucha más diversidad en África que fuera de África. El hecho de que acumulemos esa diversidad, esos cambios genéticos o marcadores, como los llamamos, significa que los africanos han acumulado esa diversidad desde hace mucho más. Por lo tanto, nuestra especie se originó aquí. De acuerdo con el reloj de nuestro ADN, antes de dar un paso fuera de África estuvimos allí mucho tiempo, tanto como el 75% de nuestra historia como especie, unos 140.000 años. Entonces, como ahora, la gente no se mudaba sin un motivo. Los modelos climáticos indican que la vida en África podría haber sido bastante buena para Eva y muchos de sus descendientes. Las exuberantes sabanas y los pastos cubrieron la mayor parte del continente durante decenas de miles de años. Pero sabemos que la gente no se quedó en África para siempre. Para averiguar qué nos forzó a irnos, los científicos comparan el ADN de la gente que salió de África con los que nunca lo han hecho. Grupos indígenas como los bosquimanos San del sur de África. Los San son universalmente aceptados como la población humana más antigua y genéticamente distinta, aunque hoy sus ligámenes culturales con el pasado son mayormente de cara al turismo. Sus marcadores genéticos los conectan con la EVA científica, pero se separan enseguida del resto de la humanidad. En la Universidad de Witwatersrand, la genetista Himla Sudial, jefa científica del proyecto Genographic, ha estado estudiando a los San desde hace más de 20 años. Hoy entrega los resultados de las pruebas a este grupo del extremo sur del desierto de Kalahari y les habla de las primeras ramas del árbol genealógico humano. El árbol tiene muchas ramas y todas las ramas tienen hojas. Cuando hacemos las pruebas sabemos qué hoja es cada una. Sudial, una india nacida y criada en el apartheid sudafricano, se toma este trabajo como algo personal. Para mí ha sido muy emotivo volver aquí, darles a estas personas los resultados y verles tan entusiasmados. Es como una aprobación para su propio viaje.
Algunos de ellos han dicho, somos personas auténticas. Estoy muy contenta. Ahora puedo decirles a mis hijos y a los hijos de mis hijos, este es el árbol de tu madre, y de aquí es de donde vienes. Recientemente, Sudial y el proyecto Genographic han utilizado el ADN de los San para ayudar a precisar algunos de nuestros movimientos en África. Esta vez han comparado los genes de los San con otros grupos africanos, con algunos que viven a 2.400 kilómetros al norte de los San, cerca del Serengeti de Tanzania. Los Hadzabe. Son uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores de la Tierra y usan una tecnología muy primitiva para sobrevivir, como hemos hecho durante la mayor parte de nuestra historia. Los Hadzabe, como los San, están conectados a la EVA científica. Pero con el estudio de las diferencias en su ADN, los científicos han revelado que hace unos 150.000 años nuestra primera población se dividió en dos. Es la primera rama de nuestro árbol familiar. El primer gran movimiento de gente que se ha metido en nuestros genes. Un grupo procede de los antepasados de los San, el otro de los antepasados de los Hadzabe y otros grupos africanos, y de ellos el resto de todo el mundo. Los linajes que destacan a los San de los Hadzabe están unidos cerca de la base, y esas son las raíces del árbol. Y se debe a que los San estuvieron aislados de la línea principal de la evolución humana durante 100.000 años. Nadie sabe exactamente qué llevó a esta división, pero todo apunta al clima. Ligeros cambios en la órbita de la Tierra provocaron una nueva edad de hielo, y el clima cambió durante 100.000 años. En el hemisferio norte supuso hielo y frío, pero en África se inició una pertinaz sequía. Una vez, después de la EVA científica, hace 130.000 años, la fértil cuna de la humanidad se transformó en un desierto. No llovió en miles de años. Algunos científicos creen que los enormes desiertos no solo abrieron una brecha entre los antepasados de los San y los Hadzabe, sino que casi fueron borrados de la faz de la Tierra. Clive Finlayson es biólogo evolucionista y ecologista. Este tipo de cambios pudieron hacer la diferencia. Es posible que aislaran a las poblaciones, acabaron con todo e hicieron sufrir grandes calamidades a la gente. En ese sentido, el clima fue primordial para todo. Ese periodo duró miles de años, y los genetistas dicen que fue el más terrible de nuestra historia. En busca de las menguantes fuentes de agua, la vida de nuestros antepasados pendía de un hilo. Nadie sabe lo grande que era la población humana inicial, pero en base a la falta de variaciones genéticas durante la megasequía, el número descendió a 2.000 individuos. Fuimos una especie en peligro de extinción. Si damos eso por cierto, nuestra especie caminaba al borde del precipicio. Estuvimos al borde de la extinción. El estado de Nebraska está sufriendo una de las peores sequías en muchos años. Las altas temperaturas y la sequedad marchitan las cosechas. De alguna forma, esas personas consiguieron sobrevivir al resto de la población. Si no lo hubieran hecho, Kerry no estaría aquí, ni tampoco ninguno de nosotros. Los agricultores temen perder las cosechas, pero tendrán agua para poder regar los campos. Los estudios del clima indican que hace 70.000 años la sequía se suavizó durante un tiempo. En excavaciones arqueológicas se han hallado utensilios para cosechar en todo el continente,
Y la genética muestra que se enraizó un nuevo linaje. La población humana volvió a crecer y nunca ha dejado de hacerlo. Todavía no hemos dicho nada de esto a Kerry, aunque está deseando conocer los resultados. Es estupendo este deseo de volver atrás e intentar entender quién es quién y saber con quién estás emparentado, especialmente ahora que ha nacido Leo. Hay que saber mucho más, no solo unos pasos hacia atrás y las fotografías de unas cuantas personas. Los antepasados lejanos de Kerry pronto darían pasos que cambiarían el mundo para siempre. Abandonaron África. En un restaurante tailandés de Queens, en el ADN de una camarera y un chef, encontramos pistas de la gente que dieron los primeros pasos fuera de África. Tao Sudi y Kiengrai Tangshitsumran comparten un pasado étnico similar. Ambos tienen antepasados recientes en China y Tailandia. Los dos vinieron a Nueva York y dejaron a su familia. Esta es mi bisabuela. Estos son mi abuela y mi abuelo. Hablo con ellos a menudo. Les pregunto cómo están y ella siempre me dice, ahorra dinero, vuelve a Tailandia y abre un negocio aquí. Pero el linaje de Kiengrai y Tao son muy diferentes. Kiengrai nos demuestra cómo la gente se extendió desde África a Asia. Pero solo Tao, que es demasiado tímida para hablar a la cámara, tiene marcadores que nos llevan a esas primeras personas que sobrevivieron. Su marcador es conocido como M-Star. Se encuentra en toda Asia y también en grupos indígenas de las islas del Pacífico y Australia. No sabemos gran cosa del por qué los antepasados de Tao abandonaron África, y menos de cómo poblaron las islas del Océano Pacífico. La dureza del clima pudo impulsarles a buscar pastos más verdes. Una explosión demográfica pudo provocar escasez de recursos, o tal vez todo lo contrario. Si les iba bien en ese tipo de ambiente, y de repente este se amplió debido a un cambio climático, eso pudo ser la causa de que se mudaran y se extendieran por otras partes del planeta. Hasta hace poco, muchos científicos creían que la gente tomó una ruta hacia el norte y salió de África, atravesó el Sinaí y entró en Oriente Próximo. Pero como había que cruzar el desierto del Sáhara, muchos se dirigieron al sur. En el extremo sur del Mar Rojo, África está solo a 28 kilómetros de la península arábiga. No se sabe si la gente podía ver la otra orilla, pero los pájaros, el polvo y tal vez un bosque ardiendo pudieron indicar que al otro lado había algo. Es posible que fueran andando, nadando o en balsas, pero hace 60.000 años los genes indican que se fueron. Cuando llegaron a la península arábiga, no había nadie en su camino. Eran hábiles pescadores y encontraron grandes cantidades de pescado y marisco durante miles de kilómetros. Viajaron a lo largo de las costas de Irán y Pakistán, bajaron hacia la India y llegaron al sudeste de Asia.
Los antepasados de Tao llegaron a Tailandia hace unos 50.000 años. Pero aunque algunos de sus marcadores indican que estuvieron allí, por el clima de la época algunos se aventuraron a ir más lejos. Hoy, kilómetros de mar separan el continente asiático de las islas de Java, Sumatra y Borneo. Pero durante la Edad de Hielo, cuando vastas extensiones de los océanos estaban heladas como los polos, la Tierra era un lugar muy diferente. En los cálidos trópicos, el nivel del mar era 100 metros más bajo. Y debido a eso, lo que hoy son islas eran tierras unidas al continente. Una masa terrestre continua unía Asia con el sur de Indonesia y el norte de Australia. La gente pudo ir hasta Java sin mojarse los pies. Pero la historia no acaba ahí. Algunos de los antepasados de Tao se quedaron en el sudeste de Asia, pero sus marcadores se han hallado muy lejos, en Australia, en los aborígenes. Para llegar allí, aunque el nivel del mar era más bajo en aquella época, tuvieron que atravesar unos 70 kilómetros de mar abierto. La pregunta es, ¿cómo lo consiguieron? ¿Es posible que pescaran en balsas y las corrientes les arrastraron hasta allí? ¿O fueron deliberadamente? Si vivían bajo presión donde estaban, con otras personas o con escasez de alimentos, asumieron el riesgo, apostaron por eso y se fueron. Y tanto si iban en busca de un continente o fueron arrastrados por las corrientes hace unos 45.000 años, los humanos modernos llegaron a Australia. Aunque podemos pensar que programaron ese épico viaje y emigraron, no fue así. Nuestros antepasados no tenían Australia en mente cuando salieron de África. La vida les brindó enseguida nuevas oportunidades. Cuando una generación tras otra se muda a otras áreas, es debido a la presión demográfica. En definitiva, lo que buscas es comida, y eso es lo que te impulsa a emigrar. El hombre que dejó el Cuerno de África no encontró Australia. Seguramente fue el tataranieto de esa persona, o algunos de sus hijos los que llegaron finalmente a Australia. La gente no se alejaba más que unos pocos kilómetros de la playa en la que estaban sus padres. Pero tras varias generaciones aumentaron esos kilómetros. E incluso avanzando solo 2 kilómetros al año, la gente procedente de África llegó a Australia en menos de 10.000 años. Desgraciadamente, si quedó alguna evidencia de asentamientos humanos, están bajo el agua, sumergidos hace miles de años con el fin de la Edad de Hielo, cuando se fundieron los glaciares y subió el nivel del mar. Las pocas evidencias que tenemos indican que tal vez los antepasados de Tao no fueron los primeros en emprender ese viaje. Algunas personas pudieron haber llegado a Asia miles de años antes. Para conocer esa historia, nos remontamos a los bosques lluviosos de Sumatra, hace 74.000 años. El monte Toba entró en erupción con una fuerza superior a 1.000 millones de toneladas de TNT. Es la mayor explosión habida en la Tierra en los 2 últimos millones de años. Miles de toneladas de cenizas llegaron a la atmósfera y taparon el sol durante más de una década. Las cenizas de la erupción cubrieron un área de 4.500 kilómetros alrededor del Toba, y aunque la genética nos dice que la gente todavía no había salido de África en esa época,
Hoy, en India, los arqueólogos han desenterrado una imagen diferente bajo las cenizas que cayeron durante la explosión. Sitúa a los humanos directamente en el camino de Toba. En las cenizas de Toba quedan los restos de una preciosa construcción, en Hualaparam, India. Los lugareños excavan buscando pulidores y abrasivos. Para Michael Petraglia de la Universidad de Cambridge y Ravi Korisetar de la Universidad de Karnataka, en esa franja de arena hay una línea de incalculable valor. Creen que contiene pruebas de que la gente ya vivía lejos de África hace 74.000 años, cuando estalló la cima del Toba. Estamos buscando un tiempo pasado y vamos bajando a varios miles de años. Y aquí tenemos las cenizas del Toba, que datan de 74.000 años atrás. Dejaron algunas herramientas bajo las cenizas anteriormente a la erupción. Cualquier cosa que haya encima fue dejada después. Estos científicos han encontrado cosas de antes y de después. Lo que para nosotros significa que ese grupo de humanos sobrevivió a la erupción del Toba. El hallazgo es discutible. Las herramientas podrían haber pertenecido al Homo erectus o a los neandertales que se aventuraron en Asia cientos de miles de años antes. Pero este equipo argumenta que se parecen a otras herramientas del hombre moderno que se han encontrado en otras partes. Lo que estamos intentando demostrar aquí es que un objeto como este encontrado en África, hecho por humanos modernos, es muy parecido a los objetos que encontramos aquí, en este sitio en India. Las evidencias convencen a Petraglia de que los humanos ya estaban en la India por lo menos 14.000 años antes de que los ancestros de Tao salieran de África. Usamos estos palillos para rascar células del interior de las mejillas. Y puede que los datos no sean contradictorios. Abra la boca. Los genetistas están tomando muestras en poblaciones vivientes y creemos que con las pruebas que tenemos ya podemos hacer comparaciones entre ellas. Si había gente en África antes de la erupción del Toba, puede que murieran poco tiempo después. O tal vez, cuando gente como los antepasados de Tao llegaron a la India, los grupos disminuyeron y finalmente solo sobrevivieron los genes de Tao. Es como en la mayoría de guerras. La historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Y ha debido de haber muchos pueblos que nunca siguieron adelante para contar la historia. En las montañas de Filipinas encontramos pruebas vivientes de lo frágiles que pueden ser los linajes genéticos. El genetista Spencer Wells y sus colegas están distribuyendo los resultados genéticos a un grupo indígena llamado Aeta. Bien, venid todos y poneos a mi alrededor. Son de baja estatura, de pelo rizado y piel oscura, y la población no supera los 20.000 habitantes. Hay personas con el cabello rizado y otras con el cabello liso. En 1991, otro volcán, el Pinatubo, arrasó muchas de las aldeas. La mayoría de aetas fueron evacuados antes de la erupción. De no haber sido así, muchos científicos creen que el Pinatubo habría diezmado la población. A los desastres naturales hay que añadir cosas como la pérdida de tierras y la dificultad para asimilarlo, y encontramos poblaciones indígenas en todo el mundo que están disminuyendo. Ese es uno de los motivos por los que el proyecto Genographic se apresura a recoger su ADN. Todas las personas del mundo llevan un pedazo de historia, de cómo poblamos el mundo. Y esas poblaciones, pueblos como los Aeta, llevan interesantes relatos porque revelan detalles sobre los lugares donde fue la gente y se quedó largo tiempo. Y como no se mezclaron mucho, podemos echar un vistazo a un mundo pasado y perdido.
Los linajes genéticos más antiguos que hemos encontrado en vosotros, en el pueblo Aeta, cuentan la historia de los asentamientos de las Filipinas. Gran parte del ADN antiguo de los Aeta se ha diluido en el tiempo, y los científicos están todavía buscando detalles. Pero parece que sus antepasados realizaron la misma emigración costera y salieron de África como los de Tao. Anduvieron por esas islas cuando el nivel de los mares era bajo, y con el principio de la edad de hielo, hace 11.000 años, quedaron separados del resto del mundo. Como el clima tropical no debía de ser muy distinto al de África, sus rasgos africanos apenas cambiaron. Por otro lado, obviamente los de Tao sí cambiaron. Y resulta que los responsables fueron los ancestros de Kriengray. Se mudaron al este de África más tarde que los de Tao y siguieron una ruta interior mucho más fría. Vivieron aislados en algún lugar de China durante miles de años. Y parece que se adaptaron a la fría edad del hielo antes de dirigirse al sur y mezclarse con los antepasados de Tao. Nadie sabe con seguridad por qué los asiáticos u otros rasgos físicos tomaron forma entonces. La baja estatura podría haber ayudado a conservar el calor. Las narices chatas podrían haber evitado que éstas se congelaran. Un pliegue de piel sobre los párpados llamado pliegue epicántico podría servir para protegerles del resplandor de la nieve. Hoy encontramos esas adaptaciones en toda Asia y en la capital de las Filipinas, Manila. Es posible que ocurra otra vez dentro de varios miles de años, o quizá dentro de algunas decenas de generaciones. Unos cuantos cambios genéticos pueden resultar en grandes cambios en el aspecto superficial. Aunque el clima dé pie para que empiecen algunas de esas adaptaciones físicas, puede haber otras causas más superficiales que ayuden a que se reproduzcan. Tiene mucho que ver con todo eso, una fuerza que Darwin llamó selección sexual. Nos emparejamos con personas que encontramos atractivas y eso varía en según qué parte del mundo estemos, y probablemente el primer pueblo que se asentó en el sudeste de Asia encontró atractivos esos rasgos. Mis abuelos viven ahora en Tailandia. Tienen 11 hijos, por eso nuestra familia es tan grande. Estamos por todas partes. Hace 40.000 años, la familia de Kriengray también fue muy prolífica y mezcló su ADN con los de Tao. Aunque los antepasados de Tao conservaron el marcador M*, perdieron su aspecto africano. Es un juego de mezclas y apareamiento que la gente ha jugado desde sus primeros días en África y continuará donde quiera que vayamos. Todo eso será una conmoción para Kriengray. Pronto sabrá en lo que concierne a su madre ancestral que tiene menos ADN común con Tao que con nuestro siguiente neoyorquino, un emigrante turco. İnsan taşısın mı? Buradan bir bakalım o zaman. Kork. Hayır işte şey o, kork değil. Nejla Dermichi y su marido, Mehmet, llegaron a Nueva York desde Turquía hace 3 años, en parte para probar la diversidad del mundo. Tenga. Aquí hay europeos del este, hispánicos, turcos, árabes. Esto me gusta mucho. ¿Puede ponernos un poco de embutido búlgaro? Nejla dice que su familia ha vivido en Turquía o quizá en la vecina Georgia durante tanto tiempo que nadie recuerda desde cuándo. Por supuesto, el rastro de su ADN vuelve a África y la EVA científica, pero a diferencia del marcador M* de Tao, que se encuentra principalmente a lo largo de la costa meridional de Asia, el marcador N de Nejla apunta a otros que no salieron de África hasta 10.000 años más tarde que los antepasados de Tao, hace unos 50.000 años. Por esa época, la edad de hielo que congeló Europa, vació los mares y secó África, se tomó un respiro temporal.
Las capas de hielo que se fundían liberaban humedad a la atmósfera y volvió gran parte del verdor de África. Los ancestros de Neshla pudieron llamar hogar al fértil Sáhara. Estaba rodeado de sabanas. La imagen que tiene hoy el Serengeti o Masai Mara. Son lugares magníficos para que viva la gente, y si hay periodos en los que el desierto es más húmedo y se convierte en una sabana, esas poblaciones avanzan y se reparten por el territorio. Con abundancia de agua y alimentos, las poblaciones de África hoy siguen expandiéndose. La gente pudo ir en busca de pastos más y más lejos hacia el norte de África, como no habían hecho nunca antes. Tal vez siguieron el Nilo y entraron en lo que ahora es Sudán y Egipto, y finalmente cruzaron el Sinaí y entraron en Eurasia. Fue la segunda mayor oleada de humanos que salían de África, y uno de los ancestros de Neshla se marchó, como casi todos los que vivían en África. En el árido corazón del desierto del Sáhara de hoy, en el centro de Chad, el equipo de Genographic está descubriendo algunas sorprendentes y nuevas facetas de esa migración. Estos son los Tubu, pastores y nómadas que han ocupado esta región durante 30.000 años. Posiblemente fueron los primeros pobladores del Sáhara. ¿Qué siente ante la posibilidad de que las muestras que hemos recogido nos digan que tal vez sean los primeros habitantes? Espero que lo seamos, y creo que la ciencia podrá demostrarlo. Por su aspecto, los Tubu podrían ser originarios de cualquier parte de este continente, pero por su cromosoma Y, Wells está viendo que sus antepasados inmediatos no eran africanos, sino de Oriente Próximo. Su ADN indica que nuestra ruta de salida de África era un camino de dos direcciones. Los Tubu nos dan una visión del por qué la gente se muda. Y no es porque esa gente fuera expulsada de África durante este éxodo cuando se fueron a Oriente Próximo. Adiós, no pensamos volver. Simplemente iban en busca de pastos, buscando oportunidades, y cuando esas oportunidades se presentaron nuevamente en el Sáhara, en el norte de África, algunos de ellos decidieron regresar. El abrasador y árido Sáhara reclamó los pastizales hace muchos miles de años. Pero de alguna forma, a pesar de las tormentas de arena, los vientos y las temperaturas de más de 40 grados, los Tubu parecen sentirse en casa. Este increíble pueblo, los Tubu, está adaptado a esto. Es un ambiente muy duro, pero no solo sobreviven, sino que prosperan. Es un lugar en el que la mayoría de nosotros no podría vivir. Puede que las condiciones en Nueva York no sean tan extremas, pero como sus primos Tubu, Neshla también continúa adaptándose a su nuevo hogar, llevando un poco de su antiguo país. Sigo teniendo amigos turcos, porque sé que ellos sienten lo mismo. Comen los mismos alimentos y disfrutan con las mismas bromas. Y al mismo tiempo es como si estuvieses comiendo un primer plato y al lado tuvieses otro. Y en ese otro plato hubiesen otras culturas. Los mezclas y te gusta el sabor. Las culturas han crecido separadas en muchos aspectos durante milenios, y no solo por el lugar donde vivimos, nuestro aspecto y lo que comemos, sino por lo que decimos. Hoy, la gente habla más de 5.000 lenguas en todo el mundo. Unas 150 solamente aquí, en Queens. Algunas de ellas en la escuela elemental PS 122. Me llamo Cristóbal, soy lituano. Me llamo Elias,
Soy francés y de Algeria. Me llamo Abir, soy bengalí. Me llamo Daniela y soy colombiana. Son de todas partes. Aquí tengo griegos, gente de Bangladesh, de la India, de Oriente, de Sudamérica. La mayoría hablan un idioma extranjero en casa. ¿Qué tiempo hace? Giovanna Saracini es profesora de idiomas de sexto y habla 3 lenguas. Es italiana de nacimiento, pero pronto sabrá que comparte el mismo marcador N que Neshla. Yo soy español, yo soy, no italiano. Yo soy inteligente. Es maravilloso ver que estos chicos de varios lugares del extranjero conversan en un idioma que no es el suyo. No creo que haya una cosa más bonita. Buenos días, me llamo Maz. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Nadie sabe con exactitud cuándo y dónde los humanos recibimos el don de las lenguas. La mayoría aprendemos a hablar por nuestros padres, que aprendieron de sus padres, y así sucesivamente. Y por eso la gente con ADN similar tiende a hablar lenguas similares. Alto. El antiguo lenguaje chasqueante de los San y los Hadzabi indica que posiblemente los humanos usábamos una forma básica de lenguaje desde el principio. Pero algunos científicos creen que hace unos 50.000 años, cuando los ancestros de Neshla y Giovanna fueron empujados hacia el norte verde del Sáhara, la gente dio un gran paso adelante. Es posible que se debiera a los largos viajes para el intercambio de cosechas, al lenguaje, a los utensilios de piedra y hueso y a los objetos de arte hallados en los asentamientos arqueológicos de toda África. La capacidad para absorber ese conocimiento, para recordarlo, para pasarlo oralmente hasta el lenguaje moderno pudo aparecer por esa época. Una cosa es segura, que hace 50.000 años un grupo de humanos modernos parlantes hablaba una lengua en África y fuera. A la calle 44 con la avenida 30, por favor. Algunos de los antepasados de Giovanna estaban en Oriente Próximo durante esa época. Muchos otros, como el conductor de coches de alquiler Sukhjender Singh, pudieron emprender su camino hacia el este por la antigua gran pista de pastizales que en aquellos tiempos se extendían por el interior de Asia. Esa es mi casa. Vivo ahí. Esa es mi casa. El cromosoma marcador Y de Sukhjender indica que sus ancestros llevaron el M9 a Oriente Próximo, llegaron hasta los Himalayas y luego volvieron al sur con el M20. A pesar de que ya había grupos de gente viviendo allí, hace 35.000 años ellos establecieron el mayor asentamiento de la India. Antes que mis padres, que mis abuelos, antes que sus padres, hace mucho tiempo. Mirándole nadie lo diría, pero algunos de los antepasados de Dave Reed, de 27 años, hicieron el mismo camino hacia el este que los de Sukhjender. Sin embargo, antes de llegar a la India, los hombres de su linaje se dividieron y se dirigieron al norte por la ruta M45 hacia las montañas del centro de Asia. Puede parecer un paraíso poco seguro para cualquier criatura, y mucho menos para los seres humanos. Pero cuando los antepasados de Dave llegaron a estos helados valles hace unos 40.000 años, esto era un oasis. Todavía no lo sabe, pero Dave Reed, modelo, actor y artista, puede encontrar a algunos de sus ancestros en las heladas pendientes del centro de Asia, como el 50% de todos los hombres europeos. Hay que estar en forma, porque así es como me gano la vida. Y por eso tengo que estar perfecto y mantenerme delgado.
Dave conoció a sus abuelos y oyó relatos sobre sus bisabuelos. Pero como muchos afroamericanos, cuando intentan seguir sus huellas más allá, encuentran el camino cortado. Mi abuela decía siempre que mis antepasados eran de Ghana. Aparte de eso, no sé mucho más. Procediendo de esclavos no hay documentación y no hay forma de conocer tu historia a partir de ahí. Por eso, para mí esto es muy importante, ser afroamericano. Las montañas del centro de Asia son el último lugar en el que Dave espera que le lleve su historia. Pero aquí, en Tayikistán y en otros remotos países de la región, Wells está averiguando que parte del ADN de Dave, junto con el de gran parte del resto del mundo, se formó aquí. El centro de Asia es un lugar fascinante. Es un auténtico crisol. Es el lugar de encuentro entre el este y el oeste. Casi lo ves escrito en la cara de las personas. Se aprecia que están muy mezcladas. Y en muchos casos es difícil decir si sus rasgos son del este asiático o europeos. Son una combinación de todos ellos y aún más. Si miramos 40.000 años atrás, vemos que la fuente de todas esas mezclas fueron los antepasados de Dave. Cuando siguieron los pastos desde Oriente Próximo hasta llegar a esta región, el clima estaba cambiando y había periodos fríos y otros relativamente cálidos. A pesar de todo, los picos de estas altas montañas les proporcionaban algo vital: agua. En los buenos tiempos, la gente se alejó de sus suministros de agua y se aventuró por los pastizales para cazar. En los malos, se retiraban a su base en la montaña. Durante miles de años el clima fue cambiando de frío a cálido y el ciclo volvía a empezar. Y los antepasados de Dave respondieron. Empezaron a desarrollar técnicas para cazar animales. Hicieron proyectiles en vez de tirarles lanzas, porque éstas rompían la piel de los animales. Cosían las pieles y construían refugios. Literalmente, se endurecieron. Tuvieron que adaptarse a muchas cosas. La existencia era muy dura en ciertos aspectos, muy diferente a cómo era en África, y por eso desarrollaron avances culturales que les permitieron sobrevivir. Los cambios no solo fueron tecnológicos y culturales, también fueron físicos. En tan duras condiciones en las que apenas veían la luz del sol, la gente no solo se endureció, sino que también se aclaró su piel. Nuestros ancestros africanos tenían la piel relativamente oscura. En un lugar tropical hay mucha luz solar y tienes que proteger la piel del sol. En los trópicos, la piel oscura actúa como bloqueador natural del sol, pero en la tundra del centro de Asia, donde escasea la luz, es una desventaja. La gente necesita el sol para poder producir vitamina D para la formación de los huesos. Cuando nos mudamos a las latitudes septentrionales, y en particular a la región del centro de Asia, tuvimos que perder parte de esa pigmentación y seguramente por eso nuestra piel empezó a ser mucho más clara en aquella época, hace unos 40.000 años. Mira hacia aquí. Eso es. Bien. Como el resto de nuestras diferencias físicas, los cambios genéticos responsables de los distintos tonos de color son minúsculos. Solo unas cuantas mutaciones en los más de 3 millones de letras en el genoma humano forman los cimientos de todas las razas de la humanidad. Una prueba tangible de algo que Dave y Michelle, su novia, ya saben. La raza es algo que no tiene mucha importancia. La gente es distinta, pero para mí no cuenta la raza de una persona. Con todos los problemas que las razas han causado, nuestras diferencias no van más allá del color de la piel. Genéticamente hablando, las razas no existen.
Sin embargo, de no ser por esos minúsculos cambios genéticos, la gente no habría sobrevivido en las latitudes septentrionales, y eso significa que no habrían poblado el resto del mundo. Hace unos 35.000 años, una edad de hielo provocada por una terrible sequía hizo que los pastos del centro de Asia crecieran más lejos. La gente siguió a los animales al interior de las antiguas estepas y se alejaron cada vez más de sus campamentos. Algunos se dirigieron al este de Asia y a las Américas, y otros, como los antepasados de Dave, giraron a la izquierda y llevaron el M173 hacia Europa, planteándonos una pregunta obvia. Si los marcadores de Dave nos llevan a ese antiguo sendero europeo, ¿por qué no parece europeo? Por lo que sabe, Dave es afroamericano por ambas partes. Cuando tenga sus resultados, sabrá que por lo menos tiene su cromosoma Y. En algún momento del linaje, posiblemente durante la esclavitud, uno de sus tatarabuelos fue un europeo que engendró un hijo con una mujer de descendencia africana. Resulta que esta mezcla de sangre no era inusual. Un 35% de hombres afroamericanos llevan parecidos linajes europeos. Eso no los define como personas blancas o negras, solo son marcadores genéticos que nos hablan de parte de nuestros ancestros. El resto de su genoma puede ser totalmente africano. ¿Podemos hacer algunas más? Sí. De hecho, el cromosoma europeo Y solo es una diminuta fracción de la ascendencia de Dave, que podemos ver yendo atrás hasta su fuente. Así, una más. Tú puedes, bien. Si viésemos a todos los ascendientes de Dave desde la época de la esclavitud, digamos de unos 200 años atrás, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, hasta 10 generaciones, serían 1024 ancestros. Uno solo de ellos pasó a Dave el cromosoma Y que lo une a Europa. El resto pudo ser de Ghana, como le dijo su abuela, o de Grecia, por todo lo que sabemos. Por pequeño que sea su enlace europeo, es suficiente para conectar a Dave Reed con George Delis, un griego típico que ha vivido en Nueva York casi toda su vida. Hi, ladies. Hey. Hi, ladies. Hola, chicas. Recientemente jubilado, George ha sido coordinador de un barrio de emigrantes durante más de 30 años. Esa chica es griega, ese chico es dominicano. Sus electores llegaron aquí de todas partes del mundo, pero aún así, George los conoce a casi todos. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Todos somos emigrantes. ¿Y quién entiende mejor a un emigrante que otro emigrante? Yo mismo soy emigrante. Y como la mayoría de emigrantes, George trabaja con tesón para mantener vivas sus raíces. La primera vez que volví a Grecia en el 79, mi abuelo acababa de morir y no tuve la oportunidad de hablar con él de sus padres, pero mi padre sí los había conocido y me contó que eran granjeros. Le gusta pasarme la brocha. Le gusta y ya le he dicho que voy a tener que hablar con su marido. Es todo lo lejos que puedo llegar. Mi abuelo, el padre de mi madre, era cretense, de la isla de Creta. Era un hombre muy tranquilo. Era panadero. Si miramos a través de la máquina del tiempo de nuestro ADN, 2000 generaciones anteriores a esos granjeros y panaderos, vemos que hace unos 35.000 años los antiguos antepasados de George fueron de los primeros en entrar en Europa. Creo que somos europeos puros y que después de salir de África, mis antepasados fueron a Oriente Próximo y se asentaron en Europa. Eso es lo que espero encontrar cuando tenga mis resultados. George descubrirá pronto que sus antepasados no vinieron del sur, sino del este, llevando el M173 a lo largo de los antiguos pastizales que se habían extendido por las estepas asiáticas.
Resulta que la mayoría de hombres europeos descienden de ese mismo grupo pionero. Los antepasados de George son también los míos, por parte de mi padre. Debieron de ser los primeros humanos que entraron en Europa hace unos 35.000 años, y cuando llegaron no estaban solos. Cuando los humanos modernos aparecieron en Europa, había una especie totalmente diferente con la que competir: los neandertales. Bien, este es mi humilde refugio. Este es mi mundo. Las cosas que quiero. Esta es una ánfora griega, hallada en la isla de Rodas. En su estudio de la segunda planta, entre sus antiguas cerámicas griegas, piedras preciosas y meteoritos de miles de millones de años... Lo compré en eBay y creo que es auténtica. George, minucioso arqueólogo, tiene algunas pruebas de quiénes eran esos primeros europeos. Bien, deje que les lleve atrás en el tiempo. Eso es Neandertal. ¿Quiénes eran esas gentes? Vi esto, lo toqué y lo sostuve y dije, este tipo era diestro. Miren cómo se ajusta, perfectamente. Los neandertales se asentaron en Europa unos 300.000 años antes de que llegaran los ancestros de George. Se adaptaron y desarrollaron habilidades para prosperar. Pero su mundo estaba cambiando. Los neandertales eran mucho más musculosos que nosotros. Y mucho más feos. Se dice que los humanos modernos prepararon durante mucho tiempo la caída de los neandertales. Pero en el extremo más meridional de Europa, en el Peñón de Gibraltar, los arqueólogos se han encontrado con una historia distinta. Hace 28.000 años, estas cuevas pudieron ser el último reducto de los neandertales. También fue uno de los últimos lugares de Europa al que llegaron los humanos modernos. Para el director del Museo de Gibraltar, Clive Finlayson, no es una coincidencia. Este lugar es muy especial, casi como un jardín del Edén para los neandertales. Conocían el paisaje, sabían qué hacían y eran mejores que nosotros en lo que hacían, porque aprendían mientras avanzaban. Es posible que la llegada de los humanos modernos aquí sea posterior, porque había otras personas que no eran tontas como creían, y los mantuvieron alejados. Cuando el tiempo cubrió gran parte del resto de Europa, llevando a los neandertales al borde de la extinción, las corrientes cálidas del Atlántico que entraban en el Mediterráneo mantuvieron habitable este lugar. La cueva pudo ser un lugar para refugiarse. Cuando llegaba la noche, si tenías una gran cueva como esta, podías encender un fuego en la entrada y refugiarte detrás, y dormir protegido y cómodamente. Recientemente, el equipo de Finlayson ha descubierto restos de esas antiguas hogueras, cuya presencia indica que Gibraltar no fue eternamente un paraíso neandertal. Una noche, hace 28.000 años, los neandertales encendieron un fuego, y los humanos modernos prendieron otro, pero 4.000 años después. Esta franja de color marrón claro indica que los neandertales ocuparon la cueva. Se ven trozos de carbón esparcidos alrededor de las barbacoas que hacían. La línea más oscura de arriba indica la presencia de humanos modernos más recientemente. Si nos ceñimos exclusivamente a lo que se observa en esta cueva, vemos que no se puede culpar a los humanos modernos de la extinción de los neandertales, porque, por lo menos aquí, nunca llegaron a encontrarse. Por lo tanto, nuevamente pensamos en el clima. Los utensilios hallados aquí revelan que los neandertales no eran menos avanzados que los humanos modernos, pero mientras ellos descubrían cosas como las lanzas para cazar, en una Europa cálida y húmeda, nosotros ya habíamos desarrollado proyectiles de largo alcance en las frías estepas del Asia Central. Los antepasados de George, que habitaban las zonas frías y secas de Europa, llegaron al límite.
La cuestión es que fueron bajando en busca de oportunidades, porque el clima, en vez de ser más frío y variable, se hizo más cálido. Una de las ideas es que los que ahora estamos hablando podríamos haber sido neandertales discutiendo con todo el respeto sobre la extinción de los otros. En unos miles de años desde que llegamos a Europa, los neandertales se quedaron anticuados. Y el clima, otra vez, permitió la proliferación de los humanos modernos. Estos nuevos inmigrantes crearían en Europa lo que los neandertales jamás hicieron. Obras de arte que aún hoy despiertan admiración. Los ancestros de la diseñadora de moda Alma Mujasianovics tal vez estuvieron entre aquellos artistas de la prehistoria. Su marcador U4 mitocondrial revela que sus antepasados salieron de Oriente Medio y llegaron a Europa, poco después de que los de George encontraran a los neandertales hace aproximadamente 35.000 años, tal vez huyendo de las sequías de la época. La familia cercana de Alma también se vio forzada a abandonar su tierra. Vivían en Bosnia desde tiempos inmemoriales, hasta que en noviembre de 1992 la guerra les obligó a marcharse. Huyeron con estas fotografías y poco más. Una mañana empaquetamos nuestras cosas y nos fuimos sin más. En nuestro pueblo hicieron una limpieza étnica y, desgraciadamente para muchos de nosotros, instalaron campos de concentración y allí mataron a gran cantidad de musulmanes bosnios. Mis padres decidieron emigrar a Estados Unidos para tener un futuro mejor, una educación mejor, una vida mejor. Alma tenía 9 años cuando su familia huyó de Bosnia. Ahora es mucho más norteamericana que Bosnia, pero aún sigue estrechamente unida a su pasado en Europa. Esta es mi abuela. Esta soy yo, la madre de mi padre y mi madre. Se aprecia el poder de la mujer. Quiero mantener vivo mi origen y creo que eso es lo más importante para mí. Ahora tiene grandes esperanzas de que sus genes le hablen de su pasado. Espero que, si se encuentra algo que demuestre que compartimos antepasados, la gente que odia y mata a otras personas por ciertas diferencias abra los ojos y que nos haga a todos más tolerantes con los demás. El músico irlandés Eamon Otuma también espera que su prueba de ADN sirva para mejorar los problemas de tolerancia. Él y su compañera coreana, Hannah Choi, viven juntos desde hace 4 años, pero la familia de Hannah les ha impedido ir más lejos. No ha sido nada fácil que su familia me acepte por el hecho de que soy extranjero. Espera que su ADN suavice las cosas. Tal vez los caminos de nuestros ancestros se cruzaron en algún momento, quién sabe. No sé si conseguirá algo, pero puede serme útil. Cualquiera que sea la fuente de su descontento, es posible que tanto Alma como Eamon puedan conseguir algo positivo de sus resultados genéticos. Ambos son herederos de una tradición artística iniciada por sus ancestros en las cuevas de Europa hace decenas de miles de años. Ocurre que algunos de los marcadores que unen a los europeos como George, Eamon y Alma a esos artistas del mundo antiguo se encuentran también en el Nuevo Mundo, en personas como Michel de Jesús.
Sus antepasados pisaron tierras americanas hace 20.000 años, mucho antes que Colón. Michelle de Jesús y su hermana Mirna nacieron y se criaron en Nueva York, pero sus raíces puertorriqueñas les provocan cierta crisis de identidad. Tenemos que empezar a preparar las Navidades. Como somos neoyorquinas, cuando vamos en verano a Puerto Rico, mis primos nos molestan. Dicen, son gringas, son de por ahí. Las cosas tampoco han sido siempre fáciles en Nueva York. Me felicitan por mi inglés. Me felicitan por mi inglés. Y ese tipo de cosas son difíciles de asumir a veces. Pero en esas circunstancias yo digo, he nacido y me he criado en Nueva York. Pero eso no es motivo para tener su acento. Gracias. Michelle es maestra de cuarto y profesora a tiempo parcial, e imparte un curso de diversidad. Ha aceptado su herencia y, como otros, quiere preservarla. Mi bisabuelo era puertorriqueño, y sus padres eran puertorriqueños, etcétera, etcétera. Por lo que tengo entendido, siempre hemos estado en Puerto Rico, y me siento ligada a mi país. Cuando me miro al espejo veo a mi abuela y a mi bisabuela. Es algo que aprecio y que deseo proteger. Michelle se está entrenando para la maratón de Nueva York y tiene que hacer ejercicio. Como muchos otros latinoamericanos, sus antepasados estaban entre las primeras personas que se asentaron en este continente, entre los primeros americanos. Para saber cómo llegaron aquí, tenemos que remontarnos 40.000 años al centro de Asia, donde los ancestros de Michelle y los de Dave Reed eran los mismos. Mientras que los de Dave llevaron el M173 hacia el oeste de Europa, el marcador mitocondrial B de Michelle viajó al este. Durante decenas de miles de años, el B y otros marcadores como el A, C, D, X y el cromosoma YM242 fueron los primeros en asentarse en la mayor parte del este de Asia. Entre ellos estaban los antepasados de nuestro chef tailandés, Kriengrai. Pero hace 20.000 años, algunas de esas personas empezaron a ir a lugares lejanos en los que los humanos no habían estado nunca. Empiezas a correr y piensas, 5 kilómetros es imposible. Pero los haces con facilidad y luego corres 10 y luego 15 y 20 y sigues adelante. Es sorprendente lo que puedes exigirte a ti misma. No podemos estar seguros de qué fue lo que obligó a los antepasados de Michelle. Si los movimientos de la caza o el exceso de población. Pero algo les impulsó a enfrentarse a una de las condiciones más duras de la Tierra. Lo que los llevó allí fue el frío. Y en ese momento fue una suerte para esa población. No sabían que un día el clima les llevaría a las Américas. Pero eso es lo que ocurrió. Hace 18.000 años, con el apogeo de la edad de hielo, placas de hielo de varios kilómetros de espesor cubrían el norte de Eurasia y América. Al helarse el agua de los polos, el nivel de los mares bajó 100 metros. La gente que luchaba por sobrevivir en esa dura tundra dejó las tierras de Rusia y se dirigió a las Américas sin saberlo. Es posible que ese pueblo se moviera de aquí para allá, viviendo entre los dos continentes. En algún punto pudo abrirse un paso en el hielo de las placas de Norteamérica que permitiera que algunas de esas personas entraran en las Américas, incluyendo a los antepasados de Michelle. Actualmente, la ciencia discute acaloradamente si fue entonces cuando llegaron esos ancestros. Durante décadas, las evidencias arqueológicas del Nuevo Mundo, puntas de lanza de 13.500 años de antigüedad halladas en Clovis, Nuevo México, y luego en el estudio de George Delis, sugieren que los humanos no cruzaron la franja de Bering hasta hace 14.000 años como mucho. Aquí las tienen.
un par de puntas de lanza de Clovis, sobre las que los científicos discuten. ¿Cómo llegaron a este continente? ¿Tienen 14.000 años o estaban aquí hace 40.000 años? El ADN como el de Michel puede llenar algunos huecos. Sus marcadores de nativa americana se encuentran en las Américas, pero sus orígenes se remontan a Asia, a unos 18.000 años. Se originó en Asia y se trasladó a las Américas después, hace 18.000 años. Por eso decimos con un margen de error que entre 15.000 y 20.000 años atrás la gente hizo esa migración. Fue por lo menos 1000 años antes de Clovis, una fecha que las últimas evidencias arqueológicas ayudan a confirmar. En la cueva de Paisley, al sur del centro de Oregón, el arqueólogo Dennis Jenkins de la Universidad de Oregón ha descubierto unos restos humanos poco convencionales. Estábamos buscando, y por supuesto esperábamos encontrar puntas de lanza, pruebas de su tecnología. En cambio, lo que encontramos fue la perfecta firma humana. Se llama coprolito, y es exactamente lo que parece. Un excremento fosilizado que dejaron nuestros semejantes, hombre o mujer, hace unos 14.400 años. Contiene tanto materiales vegetales como animales, pero el ADN que hemos encontrado es lo que sin duda lo identifica como de un espécimen humano. Jenkins y su equipo han leído ese ADN y resulta estar emparentado con los marcadores de muchos nativos americanos de hoy, incluyendo el marcador mitocondrial B, que es el que lleva Michel de Jesús. Junto con otros restos como huesos y desechos animales, los hallazgos de Oregón indican que los antepasados de Michel vivían una existencia fructífera en las Américas mucho antes de que se instalaran en Clovis, como pensábamos. Pero si miramos más al sur, todo lo más que podemos avanzar, comprobamos que pudieron llegar incluso antes. En una excavación de Monteverde, Chile, restos de algas incrustadas en utensilios de piedra sugieren que ya vivía gente cerca del extremo de Sudamérica hace 14.000 años. El sitio, a 55 kilómetros al este del Pacífico, revela que los primeros americanos explotaban los recursos costeros, como las algas, que comían y usaban como medicinas, alimentando la idea de que la ruta desde Alaska hacia las Américas no corría por el interior, sino a lo largo del litoral. Monteverde está totalmente aceptado como el asentamiento más antiguo de todo el Nuevo Mundo. La meta final de la ruta más larga que la gente tomó. Indica que los antepasados de Michel viajaron más de 16.000 kilómetros desde el extremo superior de Alaska hasta el fin de Sudamérica en 1500 años. Fue el viaje más largo que han hecho los humanos, y fue un viaje increíble. Los ancestros de Michel continuaron avanzando por las Américas, incluyendo las islas caribeñas como Puerto Rico. Hace 11.000 años, la edad de hielo empezaba su retroceso. Las masas terrestres que unían Rusia y Alaska se fundieron en el mar. Los primeros americanos quedaron separados del resto de la humanidad hasta la llegada de Colón. Desde 1492, el pueblo de Latinoamérica se convirtió en una compleja mezcla de genes del Viejo y el Nuevo Mundo, como el de muchos latinos que emigraron a Queens. Jorge González, por ejemplo, tiene marcadores similares a los de Michel por parte de su madre, pero su cromosoma Y se originó lejos del continente. Sé que tengo un tatarabuelo que era de Francia y emigró a Puerto Rico y que se casó con una lugareña de las montañas.
En una sola persona, en Jorge, se reúnen los genes separados por miles de años y miles de kilómetros. Y los de su hijo todavía están más mezclados. ¿Recuerdan a Leo? Su madre, Kerry Nicholson González, tomó una ruta por el interior de Europa muy diferente a la de su padre. Es el producto de dos personas que persiguen el mismo sueño, que lo tienen todo en común, pero resulta que tienen un pasado genético diferente, que seguramente no es tan distinto como pensamos. Como el mundo se está haciendo cada vez más pequeño, los bebés como Leo se están convirtiendo en lo normal. Los rasgos que se formaron a través de miles de generaciones están desapareciendo en solo unas pocas. Las barreras culturales continúan cayendo, y biológicamente sabemos que esas barreras nunca existieron al principio. Cuando la gente de toda clase de vida se une, es como una gigantesca reunión familiar. Vamos a demostrar en un solo día y en una sola calle que podemos seguir las antiguas huellas de la gente viva de hoy. Y en un día de otoño, al otro lado de Manhattan, Kerry y Jorge, Nejla y Mehmet, Dave, Alma, Eamon, George, Michelle y otros 100 neoyorquinos más esperan los resultados. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muevan esas banderas. El equipo del proyecto Genographic empieza separando a la gente en 5 grupos según sus más recientes antepasados. Imaginen que están en un mapa del mundo, situados en la parte del planeta de la que llegaron sus antepasados más recientes. Han dado banderas de colores a cada grupo. Y empezando por las últimas migraciones, Wells les lleva atrás en el tiempo. Vamos a empezar por el primer grupo que vino de aquí, es el de las banderas rojas. Estos son descendientes de los primeros habitantes de las Américas, los nativos americanos. Han sabido que sus antepasados salieron de Asia por un puente de tierra helada, siguieron la línea costera y llegaron hasta el extremo sur de Sudamérica. Ustedes son los últimos en el viaje humano. Siempre habíamos especulado y decíamos, puede que tengamos alguna parte de asiáticos. Y ahí está. Ahora voy a ir al otro extremo del globo, al gran grupo de ahí, los europeos, a ver esas banderas. Wells explica a los europeos que por su habilidad para la manufactura de utensilios, el lanzamiento de jabalinas y el arte, sus antepasados se impusieron a los neandertales. Sus ancestros también eran gente increíble. Me he dado cuenta de que soy primo de Gildo Spadoni. Es croata y nos conocemos desde que éramos niños. Y este agente negro que está cerca de mí resulta que es europeo y he dicho, ¿cómo es eso? Me estoy cuestionando a mí mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si siempre me han dicho que procedo de África? Dave Reed se ha preguntado lo mismo. Nunca habría pensado que procedería de los europeos y no de los africanos. Esto rompe todos los moldes y la idea que la gente tiene de las razas. Estoy deseando contárselo a mis padres. Siguen las sorpresas cuando las banderas rojas y azules convergen en el centro de Asia. Ustedes comparten un marcador genético, el de un hombre que vivió en el centro de Asia hace unos 40.000 años. En ese tiempo no eran europeos, no eran nativos americanos, eran centroasiáticos. Es estupendo que George y yo procedamos del mismo lugar. Tal vez hemos estado conectados desde hace años y años y nos hemos encontrado en este punto. Los siguientes son los asiáticos del este y el sur.
Un grupo se extendió por el centro de Asia y pobló lugares como el sur de Siberia y China. Y el otro fue el primero que viajó a lo largo de los océanos Índico y Pacífico y llegó a Australia. Sé que tengo muchos primos y familiares por todas partes del mundo. Es posible que tú seas mi primo. Ahora les pido que los del centro de Asia y del este de Asia se reúnan aquí, en Oriente Próximo, como hace 50.000 años. Aunque viajaron por el Nilo y a través del Sinaí, o siguieron su camino a lo largo de la península arábiga, el grupo de Oriente Próximo descubre que hace unos 50.000 años sus antepasados estaban entre los primeros que se dirigieron al nuevo continente. Estoy sin palabras. No sé qué decir. Tengo la carne de gallina. Ahora tenemos dos grupos: los descendientes de los que salieron de África y los que nunca la abandonaron. Y luego, hace 60.000 años, los dos forman solo uno. Bienvenidos todos a casa. Pasamos el 75% de nuestra historia como especie viviendo solamente en África. Aunque solo dos grandes linajes genéticos dejaron el continente materno, muchos nunca lo hicieron. Como resultado, África sigue siendo genéticamente un lugar diverso de la Tierra, aún más que Queens. Saber que vengo del mismo lugar que todos es como ganar un par de puntos. Todos venimos del mismo sitio y esto es una lección para todos. Todos somos parientes. Seguro que sí. Aunque parezcamos diferentes. Eamon Otuma y su compañera Hannah han hecho del evento un asunto de familia y han venido con Dillon, el hijo de Eamon, y el ahijado de Hannah, Shane. Si mis padres vieran esto cuando sea, sería muy bueno para ellos, porque entenderían que aunque nuestro aspecto es diferente, lo importante es que compartimos el mismo ADN. ¿Cuál es el suyo? Menuda mezcla. Su pueblo no era estable. Creo que tenemos problemas. Neshla y Mehmet Dermichi esperaban resultados que alteraran su vida, y así son los de Mehmet. La mitad de la gente que lleva su marcador son judíos askenazíes. He averiguado quiénes son mis antiguos parientes. ¿Quién lo habría pensado? No tiene nada en común Soy musulmán. con los judíos. No importan nuestras creencias, de dónde somos o nuestro aspecto. Ahora sabemos que todas las personas de la Tierra tienen profundas conexiones entre sí. Todos somos muy parecidos, y no importa lo que digamos o hagamos, ni la lengua que hablemos, todos somos iguales. Creo que nosotros creamos todos los problemas. El racismo y las diferencias por la religión y el color de la piel. Y esas cosas no deberían importarnos, porque todos venimos del mismo lugar. Me parece increíble. Te sientes más cerca de los demás. Espero que esto haga la diferencia y que la gente lo acepte como es. Pero no sé si todos estamos preparados para eso. Por lo menos aquí en Queens parece que la gente está preparada. Estamos en familia, con todos los problemas que hay en las relaciones familiares, pero somos una gran familia. Si este experimento prueba algo, nuestra familia humana está mucho más relacionada de lo que pensamos.